Leonidas Fedorov nació el 4 de noviembre de 1879 en Rusia, proveniente de una familia ortodoxa, creciendo conforme en la piedad cristiana. Siendo joven, ingresa a la Escuela Superior de Teología. En ese tiempo, los cristianos ortodoxos y los cristianos de rito latino no tenían mucha fluidez, y los cristianos ortodoxos rusos no reconocían la primacía del Papa, y el rito bizantino ruso era una especie de patrimonio de familia intransferible. Las autoridades del país no querían que se fundaran iglesias que, según el rito bizantino, reconociera al Papa como pastor supremo. El joven Leónidas se convierte al catolicismo y viaja a Roma e ingresa al seminario dirigido por los jesuitas en Agnani. Al cabo de 3 años, consigue el grado de doctor de filosofía. En esos tiempos, el rito latino era considerado como el rito católico por excelencia. Mientras tanto, a los otros ritos eran considerados simplemente tolerados. A fines de 1905 se asoma la revolución y, permitiéndose la construcción de mezquitas, pagodas budistas, capillas protestantes y logias masónicas, hasta permitir la iglesia de rito latino. Y en Roma, el Papa Pío X le otorgaba en 1907 a Leónidas un reconocimiento oficial de su pertenencia al rito bizantino, que significaría un nuevo rumbo en la Iglesia católica en Rusia, ya que los católicos rusos no podían ser reconocidos oficialmente por Roma, aunque conservando su propio rito bizantino ruso. El gobierno le niega el pasaporte a Leónidas. Él sigue en Italia. A finales de 1907-1908, deja Roma y se dirige a Suiza, en Friburgo, y concluye sus estudios. En el verano de 1909, regresa a San Petersburgo con el reencuentro de su madre, convertida a la fe católica. El 26 de marzo de 1911 es ordenado sacerdote y algunos años más tarde siente el llamado a la vida monástica, y en 1912 es aceptado en un monasterio. Mientras en el verano de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. El padre Leónidas regresa a San Petersburgo, convertida en Petrogrado, y el gobierno lo existía Tobolsk en Siberia, que allí estaban relacionados con los enemigos de Rusia. Allí el padre Leónidas alquila una habitación y encuentra un trabajo en la administración local. Luego, en 1915 y 1916, adquiere un reumatismo articular que lo obliga a estar inmovilizado durante mucho tiempo en la cama. Estalla la revolución y se niegan las restricciones a la libertad de culto. Ya liberado el padre Leónidas, regresa a Petrogrado. Los bolcheviques hacen estallar la revolución y derrocan al gobierno, instalando un cambio radical en el orden social. El padre Leónidas padece 5 años de lucha y penalidades. En su vida personal, pierde a su madre en 1918. Ejerce su apostolado en 3 centros, Petrogrado, Moscú y Saratov, reuniendo alrededor de 200 fieles, mientras otros se dispersan. Comienza una gran hambruna en el territorio ruso, que a algunos les causa la muerte. La Santa Sede envía ayuda en poco tiempo y el pueblo ruso es salvado. Pero el gobierno intensifica la persecución contra los sacerdotes, prohibiéndoles enseñar la religión a los menores de 18 años. Mientras tanto, el ateísmo es oficial en las escuelas. El gobierno despoja de los vasos sagrados para el culto
y objetos preciosos, mientras el padre Leónidas lo acusan de resistirse al decreto que despoja a las iglesias de sus vasos sagrados y mantiene relaciones con criminales con el extranjero, y enseñar religión a menores, y haberse entregado a la propaganda contrarrevolucionaria. Pero a su juicio, él mismo lo considera una farsa, y es condenado a 10 años de prisión. En 1923 es trasladado a otra prisión del régimen, mucho más severo, el cual es sometido a un total aislamiento, y en 1926 lo consiguen liberar. Pero en ese mismo año, en junio, es detenido nuevamente y condenado a 3 años de deportación a las islas Solovki, en el Mar Blanco, en el extremo norte de Rusia. En la isla hay un monasterio convertido en prisión, y los prisioneros trabajan en los bosques como leñadores, mientras los católicos de rito bizantino tienen permiso de utilizar la antigua capilla donde pueden rezar. Y alternativamente, los domingos se celebra la Santa Misa en rito latino y en bizantino. El padre Leónidas era un alma generosa. Él levantaba el ánimo a sus compañeros en momentos difíciles y compartía la ayuda que recibía desde afuera para los suyos. En 1928, la capilla es clausurada y confiscando todo servicio para el culto. En 1929 se deteriora la salud del padre Leónidas y es ingresado al hospital del campo de concentración, y a finales del verano finaliza los 3 años de trabajos forzados, pero quedándole 3 años más de exilio, siendo sus últimos años de vida lo pasa con los agricultores en el extremo norte. En 1934 llega a una ciudad a 400 kilómetros más al sur, en casa de un empleado del ferrocarril, y en 1935 se encuentra agotado y abatido a causa de una tos persistente, y el 7 de marzo entrega su alma a Dios.